nuestros jueves locales. ¿Está en la radio o está de manera remota? Está físicamente tal en como la lo radio. comprometí la semana pasada. Yo de hecho tengo el audio aquí grabado, de una promesa. Y vino con una, ni te Y cuento lo cómo tienes está. con mascarilla, el pobrecito. No, oye, ni te cuento el look María producido. Elena, yo esperaba la foto hoy día, habíamos hablado de eso. ¿Verdad? Hasta languetazo habían ofrecido. Languetazo había ofrecido yo, se me olvidó. increíble. Oye, tenía Bueno, todo el mundo, está todo el mundo escuchando el programa por el lengüetazo. Exactamente, bueno, uno se ilusiona cada día. Vino sin anillo de matrimonio, profesora. Siempre hay una oportunidad para seguirse decepcionando de nuestros Oye, compañeros. Gonzalo, no seas así conmigo. Lo que pasa es que yo no te voy a poner en riesgo con mi baba y mis languetazos, porque ayer estuve trabajando con mucha gente. Ah, perfecto. Oye, Sí, qué bueno, entonces- se iba a exigir PCR de todas maneras. Estoy no tratando vas a de exponer. ser un poco consciente. No así con mi familia, a quien voy a contagiar en pleno. No, estoy siendo consciente y de hecho mañana me toca mi segunda dosis de la vacuna. Oye, nos vacunamos el mismo día. Yo también Sí, me toca pues. mañana. Claro, Ah, fue fue justamente por la radio, por el aporte porque de la radio nos hizo un como certificado para funcionario que de prensa. pudiéramos vacunarnos. Así Sí, que Los de porque 30 para abajo nos supuestamente- falta mucho todavía. porque supuestamente íbamos a cubrir las elecciones. Oye, que si no supuestamente fuera iban a hacer ahora. por el documento de prensa, yo me vacuno en diciembre. Sí. Me Ah, hubiese por la tocado juventud, en dices tú, diciembre, claro. por cronología, por fecha En de julio. nacimiento. Claro, En hubiese julio, tocado al claro. final. Oye, Gonzalo, ¿cómo estás? Todo bien, Te, muchas te gracias. debo la presencialidad, pero Sí, te pues, prometo ya nos vamos a muy ver por pronto acá. se cumplirá, muy pronto se cumplirá. Oye, ya había dejado la camisa de lado por un No, sí. polerón extraordinario. Un polerón Traté muchísimo de más lo mejor que ajustado. pude, pero fue lo primero que pillé en el closet, pero bueno. ¿Cómo Oye. tú celebras el Día de la Tierra o no? Bueno, yo soy geógrafo de profesión. Sí, pues, exactamente. Así que, y trabajamos en un tema absolutamente territorial, así que por supuesto que celebramos el Día de la Tierra con mucha preocupación hoy día, Sí, a propósito claro. de todas las cosas que hemos conversado aquí mismo en el programa. Por cierto, es una conmemoración importante porque, bueno, ustedes lo están hablando anteriormente, o sea, tenemos una tierra que agoniza un poquito, ¿cierto? Pidiendo auxilio y que nosotros como seres humanos nos entendamos como parte de ella y no como dominadores de esta naturaleza que permanentemente nos da muestras que nos supera. Esta misma pandemia, ¿cierto? Es un ejemplo de cómo la naturaleza ha superado a un bicho que no piensa tampoco hacernos daño, nos tiene dado vuelta el mundo, nos Tal tiene cual. una crisis social y económica tremenda. Oye, tú que eres geógrafo, te puedo preguntar solo, antes de irnos a tu tema, que es espectacular y muy profundo, solo para ver, porque yo veo, así como Juan Pablo Suet ve que no hay luz al final del túnel, yo en términos ecológicos también veo algo así. ¿Tú crees que si hay un esfuerzo masivo, humano, de empresa y todo, es reversible todo esto? ¿Podemos quedar infinitamente en la Tierra? ¿Se puede dar vuelta la situación? Yo veo en los ejemplos de esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional por superar problemas. Acordémonos del tema de la capa de ozono. La capa de ozono fue un acuerdo multilateral, ¿cierto?, para poder reconstruir esa capa, ¿cierto? Y bueno, eso se ha acompañado de normativa y de alguna manera todos estábamos comprometidos con no ocupar los aerosoles, después esos aerosoles se prohibieron y la capa de ozono se reconstituyó. Por lo tanto, hay una oportunidad, por cierto. El tema es que necesitamos el compromiso multilateral, por eso es que las agendas particulares de los países preocupan, porque este problema claramente es multilateral. Entonces la cooperación es muy importante, la coordinación es muy importante, y ahí, bueno, nos quedamos un poquito atrás. El tema de Escazú me parece que promovido en un momento por Chile y después retrocedemos, creo que no ayuda a esa idea de multilateralismo que es necesaria para superar estos problemas. Obviamente que si lo queremos superar solo no vamos a poder, porque la Tierra tiene un funcionamiento sistémico, ¿cierto? La atmósfera tiene un funcionamiento sistémico, nada sale de ahí, nada entra de ahí. Por lo tanto, si no superamos esto multilateralmente va a ser muy difícil. Oye, el filósofo y poeta profesora Jorge Mitterman, una vez estábamos hablando de esto y dijo: el planeta va perdiendo 35-0, pero el partido no ha terminado. El partido no ha terminado. Efectivamente, y yo creo que, bueno, hay una agenda internacional importante. Yo creo que irnos liberando de personajes como Trump, luego Bolsonaro, ojalá empiezan a poner nuevamente un escenario de colaboración posible. Así que ojalá que se avance en esa dirección. Por cierto, nosotros tenemos como país que hacer lo propio, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Oye, tú vienes con un tema muy apasionante y muy en boga y que tiene trascendencia. El déficit
y la brecha educacional que hay en Chile y en el territorio, el déficit de profesores, la brecha educacional y el territorio, un tema que realmente tiene consecuencias y que estamos todos histéricos con esta situación. ¿Cómo contextualiza primeramente, como siempre, este tema y esta situación, Gonzalo? Yo quería partir, ¿Sí? solo para hacer un pequeño quiebre, con el seguimiento de algunas cosas que hemos conversado. Perfecto, Ya, eso es muy bueno, perfecto, bailando excelente. como todo tu... Sí, el CDEUS publicó un estudio súper alarmante respecto a la desigualdad territorial en salud en Santiago, que precisamente mide cómo la mortalidad ha sido más alta a medida que el nivel de escolaridad es más bajo en las comunas más pobres de Chile, y cómo el nivel de hacinamiento también ha sido un factor de mortalidad. Entonces compara territorialmente cómo estos factores están implicados, y ¿tiene efectivamente relación? las tasas de mortalidad han sido más altas en esos territorios donde hay mayor vulnerabilidad, multivariablemente, pero principalmente mide este tema de la tasa de escolaridad, imagínate, y el nivel de hacinamiento. Entonces, es algo que hemos conversado, que se va refrendando. Está en la página del CDEUS, que es el Centro para el Desarrollo Sustentable, que es un consorcio de varias universidades. Una noticia positiva que quería comentarle. La necesitamos. Oye, Gonzalo. una cosita, ¿puedo Dígame, ¿sí? hacer una cápite? Es que la deserción escolar aumentó 40% durante la pandemia, según el Mineduc, como para hacer también complementar, digamos, los datos. Es posible que aumente para el 2021 225.000 menores fuera del sistema educacional. Eso es gravísimo, gravísimo. Es muy grave y eso Y aumentó tiene mucho la ausencia en kinder el año pasado, de casi el 50%. Un correlato con el aprendizaje. Se estima que el déficit de aprendizaje de los alumnos del año pasado fue de un 88% del aprendizaje que tenían que tener y que no van a poder obtener. Pero solamente para comentarles esta buena noticia, A ver. porque estuvimos hablando de brecha digital, y la brecha digital se topa con el tema educacional, sobre todo hoy. La región del Maule ha aprobado con platas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNR, 10.000 millones de pesos para complementar la fibra óptica regional. Va a ser la primera región con sus 30 comunas, es la región con menos penetración de internet en Chile. ¿Ya? Y hoy día para superar esa brecha, el Estado va a poner recursos para que las 30 comunas del Maule El tengan total de las conectividad, comunas el total de las comunas. Me tengan parece acceso. que es un... ¿Por qué quiero destacarlo? paso. Porque se muestra cómo los gobiernos regionales pueden tener la fuerza de desarrollar proyectos estratégicos. Este es un proyecto caro, ¿cierto? Una gran inversión, pero absolutamente estratégico para una región que quiere potenciarse en términos de turismo, que pretende acortar las brechas en agua potable y educación, porque justamente escuelas y sistemas de APR van a poder contar con esta tecnología, están también dentro del proyecto. Gonzalo, ¿y esto fue gestionado más que nada desde la región? Desde el gobierno regional. Hay un proyecto nacional de fibra óptica que iba a llegar a una cantidad de comunas de la región, y esto se va a complementar con el proyecto que va a financiar el FNR. Solamente eso quería destacar y último, aprovechar el minuto para referirme un poco a las palabras, que lo voy a mezclar con lo que vamos a conversar de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Cámara Chilena de Construcción respecto a los trabajadores. Justamente hoy día vamos a hablar de la brecha que existe en las zonas rurales, y me parece que las palabras de la Sociedad Nacional de Agricultura y del presidente de la Cámara Chilena de Construcción Reproduce la palabra. ¿Cuál fue la frase? Oye, sí, reproduce todo para que la gente que no lo ha escuchado. Sí, bueno, básicamente lo que se ha dicho es que por los bonos que ha entregado el gobierno, estos del IFE, ¿cierto? Y el de clase media, la gente no estaría yendo a trabajar, o tienen que aumentar los sueldos. Yo no sé qué bono es tan permanente como para soportar una pandemia. No es lo que hemos visto, por lo tanto yo creo que hay una desconexión del mundo. O sea, él vincula flojera con bono. Claro, Sí. me parece que no ayuda en nada Presentable las al momento que declaraciones. estamos Qué horrible viviendo. queda. Y además que nos vamos a referir en términos de educación de lo que es la brecha en esta zona, porque probablemente cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura se está refiriendo a zonas como el Maule, y entonces vamos a empezar a hablar sobre la brecha educacional, que es lo que venimos a conversar. Ahí es importante, por ejemplo, entender que si miramos las regiones en Chile, por ejemplo, el 65% de la oferta de Junji en la región del Maule, por ejemplo, es pública. Y en la región metropolitana solo el 40%, todo lo que es la parte parvularia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No estamos diciendo que sea malo que haya una penetración del 65% de jardines Junji en una región u otra, porque en general tienen alta presencia en regiones. Lo que estamos diciendo, lo importante es que fortalecer la educación parvularia a nivel
estatal. Entonces, de repente lo que vemos es que ideológicamente la idea de que esto lo pueda resolver el emprendimiento en educación, cuando vemos zonas que están absolutamente desprovistas de educación privada. Si uno mira en la básica, la oferta pública país es del 55%, y en la región del Maule es del 78%, la educación básica pública. Por lo tanto, hay comunas de esta región y de muchas otras con penetración rural que no tienen oferta privada. Por lo tanto, la importancia de tener una buena educación pública es muy relevante, puesto que si comparamos nuevamente con la región metropolitana, solamente el 32% de los colegios, liceos y escuelas son controladas por municipios, es decir, es público. Imagínate, 32% menor de lo que uno imaginaba, sí. 78% de la región del Maule. O sea, cuando tú dices, ¿quién va en la típica discusión ideológica, ¿quién va a administrar estos recursos? ¿Van a ser sostenedores? ¿Va a ser la comuna de Teno, por decir un ejemplo, o la comuna de Chanco, o la comuna de Los Álamos en la región del Biobío? No hay ninguna presencia ni de sostenedores privados, ni de colegios privados propiamente tal. Por lo tanto, el fortalecer la educación pública al alero de estos datos es muy relevante. Si uno mira en términos de la oferta universitaria y técnica, la región metropolitana concentra más de 6.000 carreras u ofertas de distinto índole en educación técnica y profesional. Yeah. Una región como Aysén solamente tiene 75 carreras. 6.000 carreras, ofertas curriculares versus 75 en una región. ¿Y eso lo de Aysén es promedio? ¿Está pasando en en muchas regiones? No, la región del Maule no es la más baja. Per cápita, la región de O'Higgins y la región del Maule son las que tienen menor oferta per cápita. Por eso es que hoy día tenemos universidades, a partir del 2017 tenemos universidades estatales en O'Higgins y en Aysén, por estas brechas que se detectaban a partir del informe de desigualdad regional del PNUD del 2018. Y por último, destacar el tema de la migración y la fuga de talento. Precisamente de las personas que rinden PSU, que ingresan a la universidad, solamente el 2,4% emigra de la región metropolitana. En cambio, en una región como Aysén, el 60% de los jóvenes se tienen que ir de la zona. Claro. Una región como O'Higgins, el 50%. Y si nos vamos a los más talentosos, lo que encontramos es que la gente que tiene más de 700 puntos en la región metropolitana, solamente el 3% emigra. Versus desde regiones, quienes obtienen más de 700 puntos, el 53% tiene que salir de su región. ¿Y eso ha sido sostenido en el tiempo, Gonzalo, o ha ido variando porque cada vez hay más universidades en otros lugares? ¿Se ha ido equilibrando o sigue siendo sostenido? Lo que se espera con las universidades e institutos técnicos profesionales de la última reforma educacional de la administración anterior es que se cambie esta tendencia. Claro, claro. Pero es importante destacarla porque aquí es donde encontramos estas brechas que hacen que el trabajador rural, por ejemplo, no esté tan tecnificado. Entonces, está sometido a un sueldo que es su sueldo mínimo. Entonces, si se recibe un bono y puede no ir a trabajar para cuidar a su hijo en pandemia, lo va a hacer. Oye, Gonzalo, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los esfuerzos que hacen, por ejemplo, organizaciones que son chiquititas, que no llegan a todos lados, pero que han estado tratando de mejorar un poquito las condiciones, incluso dejar nuevas generaciones en el mundo rural, pero en mejores condiciones, como es la Fundación para la Innovación Agraria, por ejemplo? ¿Tú ves que hay resultados con eso? ¿Se cambia algo? Yo creo que lo importante, de hecho vamos a comentar un estudio precisamente que hace Educación 2020, que es una organización de la sociedad civil. Lo importante de estas experiencias es que puedan ser escalables. Y en eso, María Elena, lo que necesitamos nosotros es un Estado que entienda su rol relacional. Es decir, que otros actores puedan ser parte de las políticas públicas, recoger esa experiencia y multiplicarla en los distintos territorios. Pero lamentablemente tenemos un Estado que debate siempre entre mercado y Estado en quién hace las cosas, pero no incorpora esta experiencia de la sociedad civil, ¿cierto? De la sociedad civil, que en general van un poquito antes los problemas, que tienen permeabilidad en los territorios, digamos, tienen presencia y conocen el territorio y generan innovación. Entonces, ¿cómo yo traigo esa innovación para generar políticas públicas? Entendiendo un modelo de Estado relacional. Eso en ciencia política se llama Estado relacional, y es cómo el Estado entiende a la sociedad civil como un actor socio,
¿cierto? Claro, estamos en la misma. Actor socio, no como quien administra programas de calidad. No el pálpito. Claro, yo estoy en el Estado, entonces, no sé, a las organizaciones, les aprovecho de contar, a las organizaciones de la sociedad civil se le dejaron 20 millones de dólares para apoyarla en esta pandemia. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que hizo el Estado? Concursar fondos para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que era? Ayuda psicológica para familias con COVID. O sea, nosotros como fundación lo que hacemos es entregar soluciones técnicas a municipios carentes que necesitan proyectos. Otros trabajan en educación, otros trabajan en barrios vulnerables, otros trabajan en agua potable directamente. Y el Estado lo que hace para ayudarnos es que nosotros tenemos que convertir nuestros programas como sociedad civil en temas de psicología o los intereses que el Estado pone. Claro. Eso no es un modelo relacional, eso no es entenderte como socio, eso es simplemente adaptar tus necesidades pequeñas. Claro. En cambio, a las empresas hay FOGAPE, hay créditos más blandos, ¿cierto? Hay ayuda directa, hay ley para la protección del empleo. Para algunas empresas también, Gonzalo. Sí, para por cierto. Algunas que califican, otras no califican. No, por cierto, ley de protección al empleo, pero nosotros como organizaciones de la sociedad civil pagamos impuestos igual que todas, estamos sometidas al código laboral. Oye, ¿qué pasa con la transparencia y el acceso a la información también, Gonzalo? Ese ha sido un temazo que hemos estado conversando a raíz precisamente de ideas como el impuesto a los súper ricos, cruzando temas, pero cuando tú no tienes la transparencia y no tienes el acceso a la información, estas mismas conversaciones que tenemos todos los jueves, es súper difícil que efectivamente uno entienda que probablemente hay grandes empresas que se llevan una parte importante de la carga del gasto, ¿no es cierto?, que se hace a través de los impuestos al gasto público, pero uno no sabe. No sabes cuántos impuestos está pagando una gran empresa, no tienes idea cuánto está percibiendo, hay sociedades que son inventadas y que al final triangulan todo, entonces sin transparencia también es súper difícil cambiar eso. De hecho, gran parte del debate de quienes se oponen, pero no ideológicamente, sino que por la efectividad del impuesto a la grandes fortunas. Es como fiscalizáis. No vamos a saber dónde tienen la plata hoy día esta grande fortuna. Entonces, se cuestiona la efectividad, más allá de ser un imperativo ético, ¿cierto? Y político, ¿cierto? Que los que ganan más y los que han tenido el privilegio hoy día de tener mejores condiciones paguen un poquito más de impuestos. Oye, Gonzalo. Pero no puedes hacer el seguimiento. Lo mismo que pasa un poco con lo que tú estás conversando. O sea, también en los territorios, las brechas, son difíciles de seguir y de entender. Sí, es verdad. Y en términos de brecha interna, te iba a preguntar, Gonzalo, ¿tú notas que hay brecha, ponte tú, porque en muchas regiones hay colegios así, siempre hay como una especie de un Grange, siempre hay como un Tabancura en alguna región. Siempre está Europa y África. Siempre, claro, hay un verbo divino en no sé, pues en la octava región. ¿Cómo está esa brecha interna entre ese colegio privado de élite que está en región con el colegio fiscal, el que cubren todos? ¿Puedo contextualizar una cosa? Sí. Yo que estuve en región, en colegio privado, financiado por el Estado español y el otro, o sea, por el Estado alemán y el otro financiado por el Estado francés. Ojo con eso. ¿Y se topaban, ponte tú, profesores? Había unas cosas como... Todo el rato. Ya. Y había como la plaza de armas. La estructura, pero sí es verdad, la estructura de una ciudad también hace que la cohesión social pueda cambiar solo por la estructura de la ciudad. O sea, cuando uno ve lo que está pasando, es que justo lo estuve conversando hoy día en el podcast, cuando uno ve lo que está pasando en Santiago, también tú tienes ahí un poder económico que tiene que ver con cómo se relaciona, por ejemplo, una gran inmobiliaria o una gran constructora con un municipio que necesita las lucas y cómo hacemos los cambios regulatorios. Pero perdona que me meta, pero en las regiones tampoco es que tú tengáis el colegio elegante, cuico, porque hay interés de la élite chilena de llevar ese colegio para allá, excepto en Puerto Varas, donde los chis tienen un colegio especial como artístico, pero el resto yo no veo que exista eso. Yo diría que de todas maneras en los territorios hay mayor integración social. Ya. De todas maneras. Claro, está el compañero, el hijo de un kiosquero puede ser tu compañero en... Vas a la misma discoteca. Exactamente. Yo creo que eso ocurre, y también en el deporte y otras instancias. Sí. Pero sí, es muy buena la pregunta, Roca, porque, por ejemplo, la comuna de Alto Biobío, en la región de Biobío, tiene como puntaje promedio de la PSU 385 puntos. ¿Ya? Y los colegios de élite que tú mencionaste, trajimos el ejemplo, tienen de la región del Biobío, que están en el Gran Concepción, Talcahuano, Chihuayante y Concepción, tienen más de 650 puntos en la PSU como promedio.
Entonces, este drama es un drama territorial. O sea, no podemos nosotros juzgar a la gente de Alto Biobío como personas con menos capacidades. No. Lo que falta en Alto Biobío es recursos para que hayan jardines infantiles. Nosotros, por ejemplo, en Cochamó, que tiene menos de 150 puntos que Puerto Varas en la PSU, estamos hoy día implementando, en conjunto con Colbún y la municipalidad, estamos implementando una escuela prebásica. Un recinto para que haya una prebásica en Llanada Grande, en Cochamó. O sea, hay niños que llegan a primero básico sin haber pasado por una prebásica. Lo que claramente a esa edad, que es probablemente donde se define nuestro desarrollo. Es un golpe, claro, es un golpe cognitivo porque te resta inmediatamente. Absolutamente. Entonces, efectivamente, interregionalmente también existen brechas gigantes como la que te estoy diciendo. Imagínate, 385 puntos no alcanza para postular. Y ahí, claro, también hay un tema de realidad y de cómo ocupas métodos en esa zona, que son zonas distintas, que tienen una vocación productiva distinta y también histórica en términos de los pueblos originarios en Alto Biobío. Entonces, claramente, por eso nosotros abogamos tanto por la descentralización. Las políticas públicas también tienen que responder de manera distinta, pero quiero dar una buena noticia. Bien. Que uno de las comunas que presenta, cuando uno piensa en educación pública, y hay un ejemplo, bueno, aquí en Santiago está el Colegio del Mar de Ñuñoa, que siempre aparece como lo que están apuntando. En la región del Biobío, en San Nicolás, está el Liceo Polivalente de la comuna, un liceo bicentenario, que tiene a la comuna como la mejor comuna en términos de los resultados de la educación pública. Ah, mira. Y es administrada por el municipio. Excelente, sí. Pero eso al final uno tiene que ver con los esfuerzos propios de cada institución, porque uno ve que todos estos ejemplos de colegios que tienen pocos recursos pero que lo hacen muy bien, son liderados por directores que son un poquito más transgresores, que quizás no meten otro tipo de dinámicas dentro de los colegios. O sea, uno ve que hay un equipo de personas que está haciendo ese esfuerzo, no que haya una política. Exactamente, global, por eso es que no podemos, prácticamente no se puede comparar y no se puede homologar. Bueno, ahí yo quiero, para que nos adentremos precisamente en esa parte de la docencia. Educación 2020 acaba de publicar un estudio que estima que para el 2026 vamos a tener un déficit de 26.000 docentes en Chile. Wow. Y ese déficit va a ser mayor aún en términos de promedio en las zonas rurales. Eso te voy a contar. También hay un déficit. El profesor no está, el buen profesor no está yendo a regiones. Primero, no está yendo a regiones, y segundo, faltan en todos lados. Y además la educación es asimétrica, porque como generamos acá una condición de mercado de la educación universitaria también, hubo muchos profesores que se graduaron sin la calidad que se esperaba, porque ni siquiera había una agencia de calidad universitaria en los primeros años. O sea, eso fue absolutamente leonino. O sea, se impartía en algunas universidades los días sábados, solo el día sábado, y tú podías obtener la carrera de pedagogía. Entonces, llegamos a ese nivel de oferta porque esto se reguló solo por efectos de mercado. Pero hoy día tenemos este déficit que es importante, y yo creo que hay un tema que quisiera salir de lo más exacto de las cifras, digamos. Y es la valoración social de las actividades, profesiones y oficios de las personas. Un profesor gana menos que un vendedor de seguros. Un profesor gana menos que estos ejecutivos de la AFP que te andan tratando de cambiar de una AFP a otra con las comisiones que pagamos todos nosotros. El profesor gana menos que esa gente. Y esa creo que no es la valoración que todos sentimos que tiene un profesor. Yo creo que hay un consenso amplio en eso, pero nos seguimos ciñendo a lógicas de mercado. Entonces decimos, ya, ¿cómo mejoramos un poquito más? Yo creo que hay que hacer una acción decidida. Y eso atenta claramente con la calidad de los que se meten a hacer, a estudiar pedagogía. Por supuesto. Yo conocí en la universidad gente que quería ser profesor de matemáticas, pero estaba estudiando ingeniería, así como frustrados profesores de historia que estaban estudiando derecho, porque finalmente en la casa la discusión era ¿cómo vayas a vivir después? Entonces, después haz la pedagogía y después el mundo te lleva por otro camino. Pero esa discusión de la valoración social de ciertas actividades, yo creo que es muy importante que la tengamos. Hoy día es prácticamente imposible en Chile de fijar los precios a través de otra cosa que no sea el mercado. Oye, ¿sabes que yo creo que este tema, personalmente creo, profesora, que debiese tener una segunda parte? Porque este es un tema que tiene mucho más todavía.
y que lamentablemente nos pilla el tiempo, pero yo creo que hay muchas aristas, y el tema de los profesores, la calidad del profesor, cuándo un profesor es idóneo, porque también estamos fomentando una educación completa. Todos esos temas yo creo que dan para una segunda parte, no sé si... Por supuesto, yo dejo la bala pasar para que podamos tener quizá a las personas de Educación 2020 acá. Yo conozco a la gente de la Fundación, y que quizás las podríamos entrevistar para profundizar en algunos de estos temas que elijamos. No, es que es un tema relevante, es un pilar, es el pilar de la mesa. Exactamente. Bueno, nosotros hemos querido aquí abordarlo desde el punto de vista territorial. Por cierto, hay temas que tienen que ver con el aula, mucho más específicos y técnicos que podríamos discutir, pero en términos territoriales se ha mostrado como hay una brecha también importante en Chile. Yo que soy profesora universitaria con el Roca, nosotros somos como los antiprofesores para el sistema. ¿Cachai? Con el Roca somos como profesores que no calzamos con las lógicas y metodologías que existen hoy día institucionales respecto a la educación universitaria. Así todos nos han elegido como mejores profesores varias veces, pero igual siempre nos están apretando un poco porque no calzamos con el perfil. Eso es. Bueno, pero hoy día quizás no calzar por el perfil es una buena señal. Claro, no se sabe. Ante la situación que estamos viendo, yo preferiría que se cuestionara. Y debieran pegarse con una piedra en los dientes que tienen profesores creativos y que tienen profesores dedicados, porque además el sueldo de un profesor universitario en una universidad privada, pensando en cuánto paga un universitario en una universidad privada, es de como 400 lucas. No, claro. Es vocación. Estamos sometidos a esa idea de vocación. Exacto. No sé por qué es la docencia. A los abogados no se les pide vocación, a los ingenieros no se les pide vocación, pero sí a los profesores tienen que ser muy vocacionales. Tienen que tener vocación, estímulo, motivación. Están llamados a ser mártires, lúdicos, están llamados a ser psicólogos, a ocupar sus instrumentos para que la gente estudie. Ese es un tema. Podemos abocarnos un poco a ese tema la próxima semana. Vamos con los profesores el próximo jueves. Gonzalo Vial Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local, con nuestros jueves territoriales maravillosos. Quedó debiendo el languetazo de Dressel, pero ya lo lograremos. Y venía maquillado, pero perfecto. Total, Gonzalo Vial-Luarte, un abrazo muy gentil y nos vemos. Excelente reporte y nos vemos el próximo. Se ven muy lindos los dos con mascarilla ahí en el estudio. ¿Lo estás viendo? Vamos y volvemos. Yo no tengo languetazo. Chau. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave.